Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, uno de vosotros, uno de los suscriptores del canal de YouTube, fue el que propuso hace una semana que hiciera un vídeo sobre gatillos de entrada para trading. Así que incluí esa opción como curso sobre gatillos de entrada para trading, patrones de velas. Y ha salido ganador por vuestros votos, 171 votos hasta este momento, con el 58% de los votos, o sea que lo habéis pedido de forma mayoritaria. Así que haremos un curso sobre gatillos de entrada del trading. Hoy nos dedicaremos en exclusiva en ese apartado que muchas veces hemos tocado de forma más superficial, pues hoy nos vamos a centrar en lo que es exactamente un gatillo de entrada. Y bien, vamos a ver primero una parte más teórica en el PDF, será muy rápido, y después ya pasaremos a la práctica. Bien, saludos a todos los que ya os vais sumando a la emisión. Si queréis que os mande saludos, podéis escribir en el chat y os mandaré saludos. Así que buenas tardes a Tony, que saluda desde Andorra, también Susana desde Sevilla, y eso que pone buena tarde, desde Sevilla, Juanma, que dice que está en Lanzarote y también se suma a la emisión. Israel dice buen día, debe estar en otra zona porque aquí ya en España es la tarde. Joel dice buenas tardes desde Uruguay también. Mando saludos a Giovanni, que está en Costa Rica en este caso. Saludos, y también a José desde Inglaterra. Bienvenido, José. Dani, que nos manda desde Arenys de Mar, eso es cerquita de Barcelona, estamos cerca. Y también David, que dice buenas Dave, buenas David, bienvenido a ti y a todos los que os vais sumando a la emisión. Así que vamos a ver primero de todo, en este curso sobre gatillos de entrada para trading, qué son los gatillos de entrada. Así que vamos a ver, por si alguien tenía alguna duda, lo que es la definición propiamente. Ya os digo que mayoritariamente el directo será más práctico que teórico, pero tenemos que tocar un poquito de teoría. ¿Qué son los gatillos de entrada? El gatillo es la última variable a considerar antes de ingresar al mercado. El gatillo nos dirá cuándo comprar o vender. Has identificado una trampa. Una trampa es un patrón de velas, un patrón que nos da una posible entrada. Pues si acaba de ocurrir ese patrón que esté en tu estrategia, yo utilizo las trampas, puedes utilizar cualquier patrón o un indicador o lo que sea, pues cuando ese patrón te dice que hay entrada, que acaba de suceder una posible entrada, ahora lo que falta es el momento exacto para entrar al mercado. Y hoy nos vamos a centrar en los gatillos de entrada, que se resume, de forma muy resumida, en el momento exacto para entrar al mercado. O sea, es el gatillo nos dirá cuándo comprar y vender, pero ya es el punto final para ejecutar ya una operación de buy o sell, como podéis ver aquí, ¿no? Pulsar ya el gatillo. Entonces se llama gatillo porque sería como el momento que ya ¡pam!, pulsamos sobre compra o sobre venta. Esa es la definición. Entonces, los gatillos lo que acaban siendo es un patrón de velas japonesas, porque el punto ya de ejecutar la orden pues viene dado por una formación concreta, y por lo tanto para ello primero vamos a ver qué son muy rápidamente las velas japonesas. A ver, mando un poquito más de saludos, que ahora se ha animado bastante el chat, ya somos unos cuantos espectadores. Y saludo a José Antonio, también Nuria, que dice que Nuria que no se pierde ni una. Me alegro mucho, los que sois pues un poco incondicionales de los directos, me alegra mucho. Yayalba también manda saludos. Santos, que saluda desde Venezuela, bienvenido Santo. También Viesmo, que nos manda saludos desde México. Y tenemos a Micaela, que nos ve desde Chaco, no sé exactamente dónde está Chaco, en España, ¿no? Entiendo que será otro país.
también José Luis desde Colombia, José desde Brasil, Pepe y Rubén que nos manda saludos desde Paraguay, Salvadore también nos saluda, Richard, bienvenido desde Venezuela, Richard, y desde Cuba tenemos a Ronnie. Bien, pues vamos ya a, perdón, primero, ¿qué es la vela japonesa? Porque el patrón de entrada para un gatillo, pues los que utilizo yo son patrones de velas. Las velas japonesas son una técnica de graficar. Estos son 4 velas japonesas, 2 velas alcistas, las de color verde, y 2 velas bajistas, las de color rojo. Pues son una técnica de graficar y analizar usando en economía inicialmente, como dice la palabra, por japoneses. En el mundo occidental, perdón, se ha hecho conocida en años recientes, concretamente en la década de los 90, desde que Steve Nielsen los introdujo. Por lo tanto, hace poco que se usan en Occidente. Parece que haya pasado mucho tiempo, pero que el mercado sea tan accesible como lo es ahora mismo, y con las velas japonesas para graficar y con ordenadores que tú desde casa puedes operar muy fácilmente, pues eso hace 20, 30 años no era así. Sobre todo ha sido más ya del 2000 hacia aquí, cuando se ha democratizado, diríamos, el acceso al mercado de valores. Que el mercado es accesible para todos, pero eso no significa que todo el mundo sirva para hacer trading. Eso que lo tengáis muy claro, porque hay mucho marketing muy agresivo que te pinta como que esto es muy fácil. No. Esto requiere de mucha preparación, mucha disciplina y no es para nada fácil. Bien, vamos ya a la construcción. Aquí vemos velas en lugar de en verde y en en verde y en rojo. Vemos la de color verde en color blanco, que es esta de aquí, y la de color que era rojo en negro. Es otra manera de graficarlo. Son los más utilizados esos colores, el verde con rojo o el blanco con negro. Entonces, información que hay en una vela. Pues tenemos en la vela alcista un cuerpo. El cuerpo es la parte más gruesa y nos indica el precio de apertura en la parte baja y el precio de cierre. Cada vela representa un tiempo, o sea, el gráfico a nivel horizontal es de tiempo y a nivel vertical es de precio. Entonces, por ejemplo, las 17 horas, si esto es una vela de 1 hora, gráfico de 1 hora, pues el precio abrió a 1,2 y cerró a 1,18, perdón, 1,21, estamos por encima. ¿De acuerdo? Y en el caso de la vela bajista es lo mismo a la inversa, abre arriba, cierra abajo. ¿Qué es la parte estrecha? Se llama mecha y simplemente marca el punto más alto y el más bajo al que ha llegado durante ese periodo de tiempo, máximo y mínimo. ¿De acuerdo? Eso son la información utilizada para reflejar la situación de un mercado mediante un gráfico de velas. Es la que se utiliza habitualmente para los gráficos de barras, o sea, los precios de apertura, máximo, mínimo y de cierre. Aunque utilicen exactamente la misma información, los gráficos de velas resultan visualmente más atractivos. La información parece saltar a la página, facilitando tu interpretación y análisis. Por eso se ha hecho tan popular el graficar con velas japonesas. Bien, vamos ya a ver qué patrones. Hay 2 patrones que utilizo para entrar. El primer patrón es el cambio de color. Imaginemos que tenemos una estrategia donde hemos trazado un nivel, el precio venía de aquí arriba, y cuando toca este nivel, si hay un cambio de color de bajista, que es todo lo que veníamos, a alcista, vemos un rebote y podemos entrar al alza. Eso sería un gatillo. Cualquiera de estos, este sería el gatillo envolvente, porque la vela segunda envuelve la primera. Este sería un gatillo interno, porque la vela primera es más grande y por lo tanto la otra queda adentro. Y después hay cambio de color normal, que no es ni interno ni envolvente. Pero yo cualquiera de estos los trato igual y me sirven como entrado. Como veis en el ejemplo es muy simple. Cuando la vela anterior es alcista y la actual es bajista, hay un cambio de color. Igual sucede de la inversa. Cuando la vela anterior es bajista y la actual es alcista, cambio de color, cambia el color. Con eso
Es el tipo de gatillo número 1 y enseguida lo vamos a ver ya en el gráfico, ¿eh? Tipo de gatillo número 2, vela martillo. Si os fijáis, la vela martillo es una sola, es un patrón que con una sola vela ya podemos entrar. Pero hay tipos de vela martillo, pues cuando el cuerpo está en la parte baja, son martillos para entrar bajista, y cuando el cuerpo está en la zona de arriba es para entrar alcista. Entonces, en este tipo vemos que el cuerpo se sitúa en uno de los extremos de la vela y es pequeño en comparación con la mecha, y la mecha en uno de los lados, es muy corta e inexistente, y es en el otro lado donde es muy larga. Entonces, ¿qué parámetro pedimos para este tipo de vela? Pedimos que si trazamos los tercios, que eso ahora veréis con qué herramienta se puede ver, si vemos desde el extremo de la mecha hasta la parte baja el tercio superior y el inferior, pues para entrar bajista tiene que estar todo el cuerpo, apertura, cierre, toda la parte ancha de la vela en la parte debajo del tercio, o para entrar al alza en el tercio superior, como serían estos tres casos. Ahora lo vamos a ver ya en un gráfico. Entonces, academia de trading. ¿Por qué pongo aquí academia de trading? Pues y esta es la última diapositiva del PowerPoint y ya nos vamos al gráfico. Porque hoy nos vamos a centrar en lo que es el gatillo de entrada, pero eso sería el tejado de la casa. Y no vamos a hacer ni los cimientos, ni vamos a hacer las paredes, ni vamos a colocar ventanas, ni vamos a poner todo lo demás. Vamos directo al techo, que es cuando ya ejecutamos una operación. Entonces, como todo lo demás lo vamos a pasar de forma muy superficial, si vas muy perdido, te puedes quedar tranquilamente en el directo, pero cuando acabes, te recomiendo pues que accedas a la academia para ya reforzar un poquito más. Te paso el link donde tendrás un curso totalmente gratis, lo dejo en el chat para los que estáis en directo y cuando el vídeo esté colgado estará en pantalla el link para acceder al curso gratuito. Ahí podrás forjar unos cimientos y podrás ir viendo paso a paso todo lo que hay antes del gatillo. En el curso gratuito, aquí que son 30 videolecciones, también tenéis lo que es dentro de análisis técnico, aquí tenéis la entrada, los gatillos es el módulo 2, lección 6. Pero claro, hoy no profundizamos en la parte de análisis técnico, análisis de tendencias, los movimientos, las zonas, los niveles, para finalmente ir a la entrada. Hoy vamos directo a ese punto, así que puede ser interesante que paséis primero por ese punto. Muy bien, vamos a ver que también Miguel nos ha saludado desde Barcelona, Micaela desde Argentina, Self desde Michigan, Estados Unidos, Víctor desde Valencia, Gerald desde Tarragona, Mauricio que dice que llega un poco tarde, no pasa nada. El vídeo queda colgado, si alguien llegó tarde, ya estaba empezado el directo, lo que sea, después podéis ver la parte que os habéis perdido o repetir si hay un trocito que veis que no os ha quedado claro. Salvatore dice, en las velas martillo no haces caso al color, ¿verdad? Exacto, por eso la diapositiva de velas martillo he puesto 3 casos bajistas y 3 casos alcistas, donde el primero es cuerpo negro, el segundo es cuerpo blanco y el último es un doji, no tiene color. Y aquí pasa lo mismo, me da igual, del mismo modo que en la diapositiva de cambio de color os he puesto distintos tipos que se diferencian en análisis técnico, pero yo los trato todos igual, ¿de acuerdo? Saludos desde Galicia Juan, también Semi y Gris desde Colombia y finalmente Danilo que manda buenas tardes, bienvenidos a todos. Vale, entonces ahora vamos a pasar muy por encima lo que es la estrategia para entrar. Vamos a usar las trampas. Entonces aquí podemos ver que si tuviéramos una trampa la estaríamos esperando en este nivel. Esto es un nivel, si os fijáis sale de este punto
que es un pivot, un punto bajo, que es el nacimiento de este nuevo alto. No es SAP, el SAP sería este, que es un pelín más abajo. También se podría considerar este nivel, pero este es válido igual y tiene fuerza. En cambio aquí atrás ya vemos dos pausas, pero bueno, no voy a profundizar en toda esa parte. Y este es un punto donde podríamos esperar. ¿Y qué es una trampa? Una trampa, a diferencia de un rebote en un nivel, eso sería que el precio rebota justo en el nivel, y si aquí hay un cambio de color, de vela bajista a vela alcista, o hay un martillo justo en el nivel, pues podríamos entrar alcista, ¿no? Eso sería rebotar justo en el nivel. Pero lo que yo opero se llaman trampas. ¿Y qué es una trampa? Pues que trampea el precio el nivel, lo profundiza un poco y se da la vuelta. Cuando hay una trampa, lo que hacemos es medir con Fibonacci que ésta esté entre unos parámetros, que es del tamaño total de trampa, que es desde aquí hasta aquí, que esto supere entre el 105 y el 150. ¿De acuerdo? Son parámetros rígidos y no voy a profundizar ahora en la estrategia, ¿eh? Pero si os fijáis, si yo pongo aquí el Fibonacci, tengo trazado el 105-150, lo trazo desde el extremo hasta el nivel, y estos son los parámetros que son importantes configurar. Podéis capturar pantallas si tenéis el software Forex Tester, pues lo podéis mirar. Entonces, si no conocéis el Forex Tester 4 y queréis trabajar con él, que si os fijáis yo estoy en un gráfico euro-dólar H4 y cada vela son 4 horas, pero si os fijáis estoy trazando yo, o sea, pasando yo las velas hasta que me dio un gatillo. Este gatillo puede ser un martillo o no. Entonces, aquí también podemos trazar el Fibonacci, y en este caso el mismo Fibonacci lo trazamos justo en la vela para ver si cumple como martillo o no. He puesto al revés, ahí. Así lo pongo, y si os fijáis, el tercio cumple, ¿no? O sea, esto sería entrada por cambio de color, porque en un nivel, en una tendencia alcista, hoy no estoy analizando cómo viene la tendencia, sino que nos centramos en el gatillo, que es lo que queríais, pues en este nivel ha habido un martillo. ¿Es válido por cambio de color? Sí. Por martillo también. No pasa nada si cumple las dos. Se entra, o sea, tenemos dos gatillos a la vez. No es muy habitual, en este caso ha sucedido. ¿Qué más tendríamos que ver? Pues si realmente cumple la pillada. Vemos que el mechazo está entre el 105 y 150. Y nos acaba de dar un gatillo curioso, ¿no? Porque es cambio de color y al mismo tiempo martillo. Si esta vela no fuera martillo, podríamos entrar igualmente por cambio de color. ¿Cómo entramos? Pues pulsamos aquí y podemos poner la operación. Puedo ir a un lotaje, el símbolo euro-dólar, lotaje fijo, pero yo prefiero ir a interés compuesto con el 2% de riesgo. ¿Es una compra o venta? Pues es compra, estamos alcistas, queremos entrar al alza. Y ahora ya pondríamos el take profit, que lo ponemos en extremo de cuerpos, 8.27, y 8.27 por 2, al doble de distancia, pongo el stop 174 y compramos. Ya os digo, estos parámetros, el stop no se ha puesto, se ha puesto aquí. Voy para atrás. Como estamos en Forex Tester, si se comete un error, podemos rescatarlo. Entonces, si queréis probar el mismo software que estoy utilizando, os lo dejo ahora mismo en el chat en directo. Si estáis viendo en diferido, pues lo tenéis en pantalla ahora mismo. Y aquí podéis ver un tutorial sobre cómo va Forex Tester y bajar desde aquí el Forex Tester. Y bien, podéis adquirir una cuenta demo que está muy limitada porque solo hay un mes de data, o ya adquirir un pack básico, estándar o VIP de Forex Tester. Desde este link lo tenéis por debajo del precio oficial. Si vais a la web oficial, veréis que los precios son un poco más caros. Aquí también es la web oficial, pero si os fijáis es forextester.com, pero especial para código trading, special for códigotrading.com, y está a precio más económico desde este link. Bien,
tenemos claro que hay gatillo de entrada y ahora lo que nos toca es tomar la entrada. A ver, Salvatore, que dice gracias por la respuesta de antes. Cristian, que saluda desde Ecuador. Jaime desde Chile. Max Studio, que es también un incondicional, saludos. Y tenemos a Alejandro desde Costa Rica, Esteban desde Sevilla y Gabriel desde Argentina. Muy bienvenidos a todos. Y vamos ya por la entrada. Habíamos dejado aquí que habíamos visto que no estaba bien. Ahora ya ha quedado marcado lo del 2% y compra. Y vamos a poner en los cuerpos del extremo de trampa. Voy a cuerpos. Al ser un poco grande podemos tomar estos cuerpos de aquí. Esto era un poco exagerado, pero no quería entrar en estos detalles. Pero bueno, aunque no os los explique hoy, pues es mejor. Hemos puesto a 600 y algo el take profit, ahora multiplico con la calculadora y al doble de distancia pongo el stop. Y antes lo puse con un número menos el stop y quedó aquí pegado. Ahora ya lo tenemos ahí al doble de distancia. ¿Y por qué el doble? Porque hacemos gestión. Si se nos va en contra intentamos salir en empate sin pérdida. Si sigue corriendo cerramos con una pérdida parcial. Pero de stops hay poquísimos. Sale una media de 1 cada 50 operaciones. O sea que no os penséis que el hecho de tener el TP más cerca que el stop es que cuando perdemos más. No, eso no es así. Estos parámetros salen del backtesting. El backtesting es el estudio en el pasado de la estrategia. Aquí llegados a este punto que ha corrido ya tanto, podemos mover el stop a extremo. Aquí habíamos perdido el 2%, pues ahora ya estamos perdiendo un 0,3%, 0,4%, que lo hemos reducido. Aquí ya podemos ir a empate. A partir de este punto, ya si se da la vuelta no perdemos, ya nos aseguramos un poquito de recorrido. La entrada es el nivel verde, el rojo es donde cerraría el stop, pero si os fijáis le doy un poquito para cubrir comisiones, spread. Veis, también ha habido swap, que el swap nos está restando un poquito de dinero. Así con esto cubrimos lo que se queda el broker, ¿no? Porque es gratis, no se puede entrar al mercado. Vamos a ver, mira, ahí hemos tenido un take profit y la cuenta que era de 10.000 ahora es de 10.101, porque hemos tenido una operación ganadora. Vamos a ver si se nos forma una trampa con otro tipo de gatillos, y os recomendaría que si tenéis dudas sobre los gatillos lo comentéis por lo que es el chat, los que estáis en directo. Si estáis viendo el vídeo ya grabado, porque en el momento que acabo el directo se cuelga inmediatamente, podéis usar los comentarios que siempre contesto. En el directo me cuesta más el chat contestar todo porque estaría mucho rato, ¿no?, al tanto del chat, pero sí que después en los comentarios de abajo contesto siempre todo lo que comentáis. Vale, ¿qué sucede en este caso? Aquí hay una posible trampa. Si os fijáis, la vela anterior, esta de aquí, no llega al nivel este de aquí, pero también hay otra trampa más pequeña aquí, porque hay otro nivel válido. Hoy no estoy explicando cómo son los niveles válidos y no, estoy fijándome más en el gatillo, lo que ya nos hace ejecutar. Vamos a ver si esta trampa cumple. Vemos que justo está en el 150, por lo tanto, como está entre el 105 y 150, es válida. No está quemada y por lo tanto podemos tomar esta entrada. Ahora se me fueron los niveles, los vuelvo a trazar. Aquí no, es la pequeña, me estoy yendo otra vez a la grande, y la trampa que quiero ver es esta de aquí. Vale, importante, vemos que hay un cambio de color, pero vuelve a suceder lo de antes, que a lo mejor este cambio de color también cumple como martillo. Entonces ponemos el Fibonacci y lo comprobamos. Tengo que poner el Fibonacci al revés, que es donde tengo el tercio. Mira, justo cumple. Es muy raro y han sucedido dos casos donde es cambio de color y martillo, A ver si después ya nos sale otra. Vamos a tomar esta entrada.
Ir aquí es muy cerca cuando es una trampa tan pequeña, pues ya nos vamos aquí, o idealmente sería en este mechazo. 436, 436 multiplicado por 2 nos dice la distancia de stop, que es 872. Lo apunto aquí y pulso este botón de aquí. Y finalmente buy, siempre comprar es buy en inglés y vender, que es sell. Compramos y vamos a ver, de momento la cosa va bien. Aquí ya moveríamos a extremo, pongo el nuevo extremo, no el de la propia trampa, y nos hace saltar la operación con una pequeña pérdida. Pero seguimos en positivo, ahora estamos en 10.032, antes estamos en 10.101, ahora 10.032. Pero hoy lo importante no son las operaciones en sí, sino entender bien los gatillos. Nueva trampa, justo nos saca de una, y esta sí que es un cambio de color que no es válido como martillo. Si os fijáis, es una trampita y vela negra, vela blanca, y si os fijáis, la vela blanca no conecta entre el 105 y 50, pero no importa. Si lo hace la anterior o la de antes, da igual. El gatillo simplemente es cuando ya cumple todos los otros parámetros, es el parámetro final, como hemos visto en la definición, que ya nos hace entrar. Y tiene que cumplir todo lo demás, es el tejado de la casa, el gatillo de entrada. Bueno, aquí vemos que cumple con todo, y es un caso de cambio de color. 447 en los cuerpos, sí, suficiente, 447 por 2, en 894 tendríamos el stop, y aquí tenemos la orden. Me borra los niveles que no quiero. Yo quería borrar el nivel, el Fibonacci, y me borró todo lo otro. Ahí tenemos. Vamos a ver cómo evoluciona. Ahí con esto ya nos ponemos en extremo y ya nos da el take profit. Y ahora estamos en 10.131. Nos dio el TP y vimos un gatillo de cambio de color. Si os fijáis, el gatillo de entrada son simplemente estas dos velas. En la entrada anterior el gatillo era un martillo y era simplemente esta. Aquí veis un ejemplo alcista de cambio de color y un ejemplo alcista de martillo aquí, y aquí cambio de color. ¿Cómo sería el caso opuesto? Pues el caso opuesto a este sería un cambio de color para entrar bajistas. Imaginemos que quisiéramos entrar en este punto bajistas, pues el gatillo sería de alcista a bajista. Es un caso al revés de este cambio de color de aquí, ¿no? Para entrar al alza es de vela bajista a vela alcista, para entrar a la baja es un cambio de vela alcista a bajista, y también trampea este nivel. ¿Qué sucede? Que para entrar bajista el nivel es una resistencia, en cambio a la entrada alcista el nivel es un soporte. La entrada al alza están apoyadas en soportes. Los soportes son niveles que se trazan por abajo, en cambio las resistencias en puntos altos. ¿De acuerdo? Ahí hemos visto pues un caso al revés. Y ahora podemos ver en este mismo ejemplo un caso bajista de martillo. Esta vela de aquí, ya antes de este cambio de color, ya hubo un martillo, que si podéis ver es este de aquí, que es para entrar a la baja. ¿Por qué a la baja? Porque está el cuerpo en el tercio inferior, diferente de este martillo de aquí, que el tercio superior era el que tenía el cuerpo y era para entrar alcistas. Aquí veis pues los casos, y este martillo también tiene cambio de color, si os fijáis. Era un martillo que al mismo tiempo era cambio de color. A ver si tenéis dudas. Juanma dice, desde 0 a 10, ¿cuánto de importante te parece Forex Tester para la actividad del trading? Para mí 10. O sea, no contemplo el haber llegado a tener resultados positivos en el trading sin este software. Puede ser otro, pero lo importante es que el Forex Tester es el patio de entrenamiento, es donde uno practica, hace sus backtests, y como soy trader cuantitativo, yo analizo una estrategia en el pasado por miles y miles de eventos, durante muchos años en el pasado, unos 10 años mínimo, antes de operarlo en vivo. ¿Por qué? Porque necesito un gran backtest para ver que realmente tengo una probabilidad estadística a mi favor. Para ello, y para practicar y entrenar,
es indispensable Forex Tester porque puedo operar todo un año en un ratito, en una tarde, me pongo un par de horas y hago un año entero. Imagínate hacer un año en tiempo real. Entonces, este es el patio de entrenamiento y os vuelvo a dejar el link del Forex Tester 4, que es el software que estoy utilizando, y os digo, para mí es 10 sobre 10 de importancia de tener el Forex Tester. Está en el chat y también en pantalla si no estáis en directo, ¿eh? A ver qué más comentáis. Ana dice hola Frank, primero, que saluda, y Ana Laura dice: ¿el gestor de órdenes que ofreces en tu academia la tienes para MetaTrader 5? Sí, el gestor de órdenes es para MetaTrader 5. Entonces, si queréis abrir una cuenta de MetaTrader totalmente gratis, os dejo el link. Esto ya es para operar en tiempo real. Os dejo el link, donde en este link es lo que tengo en pantalla. También os lo dejo en pantalla si estáis viendo el vídeo después. Tenéis para un tutorial donde yo voy abriendo la cuenta demo a vuestro lado, siguiendo los pasos, y pulsando este botón la creáis, pues mientras veis el vídeo, pulsando aquí, vais haciendo lo que yo voy creando. Entonces ahí podéis abrir una cuenta tanto para MetaTrader 4 como para MetaTrader 5. Lo que comenta la compañera es que en lo que ya son los cursos Pro, Elite y VIP hay un gestor de órdenes que se incluye. Y me diréis, ¿y qué es un gestor de órdenes? Que es lo que se incluye en las 3 formaciones. Pues un gestor de órdenes es un asesor experto, una herramienta que se instala en MetaTrader, diseñada especialmente para la estrategia de trampa, que permite semi-automatizar la propia estrategia. Al semi-automatizarla podéis no mirar todas las velas, por ejemplo, trabajar en H4 y cada 2 o 3 velas chequear. ¿Por qué? Porque se semi-automatiza. Tú le dices, aquí hay una trampa, este es el nivel, y si cumple todos los parámetros, él ejecutará la orden con el porcentaje que le hayas indicado, hará la gestión de mover a break-even, de cierre parcial, todo te lo hace él, menos entrar solo no entra, es semi-automático, necesita que la decisión la tomes tú, por eso es semi-automático. Entonces, ese gestor que se incluye en las formaciones Pro, Elite y VIP, os dejo lo que son las formaciones en el chat en directo y también en pantalla, y ahí tenéis, porque aparte de estas formaciones ya son con mentoría, con mi mentoría, y tenéis aulas virtuales, tenéis un canal y un grupo de Telegram de alumnos, vídeos exclusivos, la estrategia de trading, herramientas de backtesting, gestor de órdenes, tutoría, incluso aulas privadas en el caso de el VIP. A ver, vamos al tema que estamos, si tenéis alguna duda más. Miguel dice, mi Fibonacci lo tengo en 38, 61, etc. Vale, eso es que tú tienes el Fibonacci tal como viene por defecto. A ver, perdón. Entonces el Fibonacci por defecto de fábrica aparece con unos parámetros. Uy, no sé por qué me va borrando el Fibo. Cuando pulso botón derecho de ratón me lo borra. A ver si ahora... ahí. Pues yo los he editado, los he cambiado y son estos los parámetros. Entonces, si tienes el Forex Tester, puedes tomar una captura y vas editando. Por ejemplo, queremos borrar el 400, lo borro. ¿Que lo quiero añadir? Añado y digo 400, nivel 400. Y estaba azul, pues este nivel lo quiero azul. Ok y ok, y aquí lo vuelvo a tener. Y así con todos los niveles los podéis ir editando. Vamos a ver. Tema muy interesante. Juan Manuel dice, ¿qué significa que está quemada? Mira, uno de los parámetros de la trampa es que no puede estar quemada. Eso significa que la vela gatillo, porque hoy justo es lo que estamos tocando, los gatillos, la vela gatillo, que es esta última, porque cambia el color respecto a la anterior, no puede ni por cuerpo superar el 50, poniendo el Fibo entre el nivel y el extremo, ni tampoco por mecha tocar el 33. Por lo tanto, si esta vela estuviera
por ejemplo, con este cuerpo así, no sería válida. Si en lugar de ese cuerpo tuviera un mechazo, para el mechazo le pedimos hasta el 33. No se tienen que cumplir los dos parámetros, solo que se cumpla uno ya no podemos entrar porque está quemada, estaría ya quemada. Quemada significa que ya ha hecho todo el recorrido prácticamente de que buscamos y entonces ya no tiene sentido ponernos porque la probabilidad estadística de que se rellene lo que es la trampa ya sucedió. Otro punto muy interesante sobre los gatillos es lo que dice Ronnie. Dice, Dave, ¿puedo dar por hecho la vela gatillo unos minutos antes de que termine? Solo para adelantarme un poco a la entrada y ganar unos pips. Eso es muy delicado. A ver, yo entiendo que, por ejemplo, si operas en diario, que cada vela es todo un día, pues ahí no viene de 2 minutos. Para intradía, pues lógicamente tienes que ejecutar en el momento exacto. Cuanto más preciso lo hagas justo en el cambio, mejor. Porque, ¿qué sucede? Tú me dices ganar unos pips. Imaginemos que 5 minutos antes el precio está aquí. Pues tú has entrado aquí, en cambio yo he entrado aquí arriba, ¿no? Un poco más arriba. Pero, ¿cómo sabes que estarás cogiendo mejores pips? Lo que puede suceder otro día es que esta vela que abrió aquí, al final cierre de color negro y no hay entrada por haber entrado unos minutos antes. Entonces, estarás entrando aquí abajo, pero no hay una entrada. Del mismo modo, puede que sí que haya la entrada, pero en lugar de coger mejor precio, tú estás entrando aquí, en cambio la vela baja y yo entro aquí abajo. Y es válida, pero yo pillo mejor precio. O sea que lo mejor es que lo hagas en el momento exacto. Bato pregunta si este directo queda grabado. Así es, el directo, bueno, yo no hago nada. Cuando acaba el directo y pongo terminar emisión en directo, automáticamente el vídeo queda en el canal. Sin ninguna edición, ¿eh? No es que quede más corto, no hay cortes ni nada. Queda todo el vídeo tal cual. Así que, si te has perdido la parte inicial o quieres repetir algo, pues podrás. Tengo duda, Miguel, dice, en los niveles de Fibonacci. Bien, es lo que antes me has comentado, del 38 y el 61, vuelve a ser Miguel otra vez, que entiendo que ya te respondí dando el ejemplo. Mira, Mauricio dice, ¿esta práctica de gatillos y entradas se puede normalmente en qué temporalidad? Se puede hacer en cualquier temporalidad, o sea, yo ahora estoy en H4, pero aquí puedo pasar a diario, puedo pasar a M30, puedo pasar a semanal, lo que quiera. En H4 o cualquier temporalidad puedes hacer la práctica. Yo recomiendo más temporalidades un poco altas como H4, H1, diario, y no recomiendo tanto bajar a intradía, pero no por nada, simplemente porque en intradía la comisión, el spread, todo eso ya te empieza a afectar mucho más. Bien, vamos a buscar una entrada más. Vale, aquí tenemos un caso que era la vela anterior, en realidad, que está quemado. Si os fijáis, lo que comentabais de la vela quemada, el nivel en este caso es un cambio de color, no sé si yendo a extremo también cumple, parece que sí, yendo a este extremo cumple igual, pero hemos dicho que si la vela que da entrada supera el gatillo de entrada, ya supera lo que es el 50 o toca el 33, ya se descarta. Pero ¿qué sucede? Un caso muy curioso en este de aquí, que después del martillo hay otra entrada, bueno, curioso no, muy habitual, que es la entrada por cambio de color, pero sigue incumpliendo. Que si os fijáis, si ya incumplía la de antes, una vela quemada ya, una trampa quemada ya no se toma. Aunque ahora esta vela hubiera sido aquí abajo, así, cumpliendo el parámetro, pues ya se anula por la anterior. O sea, una vez se quema una trampa no tiene reentradas. Así que vamos a ver si nos da otra entrada. Aquí no tenemos ningún nivel. Y parece que ahora la tendencia es muy grande. Y ahora no quiere darnos entrada.
Aquí sí. Aquí nos da una entrada y como podéis ver cumple con todo, entre el 105 y 150. ¿Y qué tipo de entrada es eso? A ver si alguien por el chat me puede decir de los gatillos qué gatillo es. Hemos visto dos tipos de gatillo. Entonces, a ver quién me dice si este gatillo, de qué tipo es y si es válido o no. Vamos a ver quién por el chat comenta qué tal es este gatillo. Es una vela bajista primero y una vela alcista después, ¿no? Vela negra, vela blanca. Por eso que hemos comentado, pues os lo voy a medir para daros un poco de ayuda, pero si os lo mido así, espérate, no tenemos el tercio, tengo que trazarlo al revés para que nos salga el tercio y ahora ya veis que el tercio está aquí, por lo tanto el cuerpo no está todo en el tercio superior. Eso es una pista para ver qué gatillo es. Mira, David dice que esto es un cambio de color. Correcto, la respuesta es que esto es un cambio de color, cambio de color, cambio de color, cambio de color, martillo alcista. Bueno, el tema es lo que he comentado. El chat va con un poco de delay, ¿eh? Entonces, bueno, el delay, creo que el chat va bien. Lo que va con delay es que yo lo que emito, pues tiene un poco 10 segundos o así, porque YouTube funciona así, no te permite emitir al milisegundo. Siempre el software de YouTube pues acaba emitiendo. Entonces, aquí veo gente que lo acertó y gente que no. Cambio de color, cambio de color, cambio de color, tardan de cambio de color. Y después algunos decís martillo, pero el martillo, si trazamos el fibo, vemos que no cumple como martillo. ¿Por qué? Porque el tercio está aquí arriba. Entonces el cuerpo tiene que estar tanto la apertura como el cierre, y aquí solo hay el cierre arriba. Por lo tanto, es un cambio de color. Y ha estado bien pues preguntároslo, porque realmente ha habido un poco de confusión entre martillo cambio de color, porque era un caso que casi era martillo, pero no cumple como martillo, pero sí como cambio de color. Y nada, vamos a hacer lo mismo que hemos ido haciendo, ya será la última entrada, 1400, a ver cuántos eran, take profit, si os fijáis lo dice aquí, 1400 en los cuerpos, 35. 1435 multiplicado por 2 es un stop loss de 2870 pips. Compramos y vamos a ver cómo evoluciona. Vale, en este punto ya podemos reducir el riesgo a extremo y vamos a ver cómo evoluciona. En este punto ya empate, ya no podemos perder y mira, nos dio TP y aquí podéis ver, excepto esto de aquí que no es una entrada, podéis ver las distintas que hemos tenido, falta trazar una de ellas, que es esta pequeñita. Entonces, nos ha dado un martillo en esta primera entrada alcista, fue TP, después un martillo alcista también, que fue una pérdida pequeña, después un cambio de color, que fue un TP, y ahora otro cambio de color. Hemos visto un poco de los distintos gatillos, y la cuenta pasó de 10.000 a 10.231 euros o dólares, pero en este caso yo tengo euros, si la cuenta fuera en dólares pues sería el mismo. Dice Tony que no he apuntado los resultados, cierto. Muchas clases estoy apuntando, pero como hoy era un tema más exclusivo de la entrada, de gatillo, y iba a tomar muy pocas operaciones, solo un poco de ejemplo, pues no he ido graficando porque quería tener pues toda la pantalla para mostrar, porque también empecé con el PowerPoint. Entonces, bueno, normalmente sí que pongo el Excel de backtest, en el caso de hoy pues no lo he puesto. Se podría, sí, es tan simple como veis en las otras clases, ¿vale? Pero en este caso no. Y a ver qué más habéis dicho.
Alfa dice, recuerdo cuando un tuit de Trump nos arruinaba todo el análisis técnico. Claro, tenéis que pensar que el analista técnico está conviviendo con la parte de noticias, la parte fundamental. Y bueno, es importante entender que cuanto estás en temporalidades más altas, pues no sucede tanto porque afectan menos las noticias, pero sí que cuando bajamos muy a intradía ahí las noticias afectan muchísimo y tenemos que estar al caso de ellas. Bien, espero que os haya quedado claro cómo funcionan los gatillos de entrada. Si no, podéis comentar abajo si no estáis en el chat, porque en diferido yo siempre también en los comentarios de debajo del vídeo contesto. Y si os ha gustado, espero que le deis a me gusta y también que os suscribáis al canal de YouTube y le deis a la campanita, porque así os va a avisar de todos los contenidos que voy creando. Y visitad también la página web códigotrading.com, donde están todos los cursos, todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo.